La gran cámara estratégica del Consejo Galáctico brillaba con ese tipo de pretenciosas pantallas cromadas y holográficas que gritaban: «Nos tomamos muy en serio». El almirante Vexar del Imperio Sapariano estaba de pie en el podio central. Sus antebrazos gesticulaban dramáticamente mientras se dirigía a las mentes militares reunidas de 17 especies diferentes. Su rostro escamado tenía la expresión de alguien que había estado estreñido durante 3 ciclos solares. «Estimados colegas», comenzó Vexar, su voz tenía ese tono particular reservado para quienes usan palabras como estimado sin ironía. «Nos enfrentamos a nuestro mayor desafío estratégico hasta el momento. Durante 47 años estándar, el escenario conocido como Convergencia Trifont ha permanecido sin resolverse. Alrededor de la cámara circular, varias cabezas alienígenas asentían con la gravedad habitualmente reservada para los servicios funerarios. El general Claxon, de la hegemonía cristalina, chasqueó las mandíbulas pensativamente. El comandante Yuki de la Federación Acuática balbuceó algo que probablemente se tradujo como acuerdo, pero sonó como alguien haciendo gárgaras con enjuague bucal. La enorme pantalla holográfica cobró vida y mostró un mapa estelar tridimensional que parecía como si alguien hubiera esparcido brillantina por el espacio. Los marcadores rojos indicaban posiciones enemigas. El azul mostraba las fuerzas aliadas, y todo lo demás estaba coloreado en ese tono particular de probablemente estamos condenados. La simulación presenta 3 invasiones simultáneas, continuó Vestar, entusiasmándose con el tema como un profesor que hubiera olvidado que su audiencia se graduó hace décadas. El enjambre Ibemind proviene del norte galáctico, el colectivo de singularidad tecnológica del brazo espiral oriental y los invasores dimensionales llegan desde, bueno, algún otro lugar completamente distinto. El asesor estratégico Kilp de la Confederación de Tentáculos levantó lo que podría haber sido una mano, aunque parecía más bien una anémona de mar enojada. Almirante, seguramente el genio táctico combinado de nuestra especie puede idear una solución. Hemos estudiado colectivamente la guerra durante milenios. Ese es precisamente el problema, respondió Vexar, logrando sonar pomposo y derrotado al mismo tiempo. Nuestras mentes estratégicas más brillantes han abordado este tema desde todos los ángulos imaginables. Los mejores graduados de la Academia de Batalla Ceprian pasaron 6 meses en ello. La Escuela de Guerra de Crystalline dedicó un semestre entero. Incluso los pensadores acuáticos más brillantes emergieron de sus cámaras de meditación con nada más que calambres en los tentáculos y una cantidad inquietante de algas. La cámara quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y lo que sonaba como el equivalente al carraspeo nervioso del general Claxon. Lo que nos lleva a Vexar, anunció con el dramático destello de alguien que está a punto de revelar que había sido adoptado, nuestra desesperada medida final. Hemos enviado invitaciones a todas las especies de inteligencia conocidas en la galaxia, incluso aquellas que normalmente pretendemos que no existen en las funciones diplomáticas. Un jadeo colectivo recorrió la cámara. El burbujeo del comandante Yuki aumentó hasta lo que solo podría describirse como carbonatación agitada. ¿No te refieres a que los tentáculos del asesor estratégico se retorcían de emoción o de horror? Sí, confirmó Vexar sombríamente. Incluso hemos invitado a los humanos. 3 horas estándar después, la gran cámara estratégica se había transformado en lo que generosamente podría llamarse una experiencia cultural, y describirse con mayor precisión como un caos apenas controlado. Habían llegado representantes de 43 especies diferentes, cada una más convencida de su propia superioridad táctica que la anterior. Los respiradores de metano habían montado una elaborada tienda atmosférica que olía a una combinación de huevos podridos y caucho quemado. El colectivo basado en silicio había construido lo que parecía una pequeña montaña de rocas pensantes. Los seres de energía parpadeaban dentro y fuera del espectro de luz visible, lo que era al mismo tiempo impresionante e increíblemente molesto para cualquiera que intentara tomar asistencia. El almirante Vexar estaba en medio de explicar la gravedad de su situación cuando la entrada principal de la cámara se abrió con un silbido con todo el dramático destello de una máquina de humo teatral.
Todos se giraron expectantes, preparados para presenciar la llegada de la mente estratégica más grande de la humanidad. En cambio, consiguieron a Jake Morrison. Jake entró tambaleándose por la puerta vistiendo un uniforme de reparto arrugado que decía Tony's Pizza Palace y cargando una bolsa térmica que definitivamente había visto mejores décadas. Su cabello castaño estaba parado en ángulos extraños y tenía la expresión vidriosa de alguien que había estado conduciendo durante 12 horas seguidas y de alguna manera había terminado en una galaxia completamente diferente. Ah, dijo Jake, mirando a los dignatarios alienígenas reunidos con el entusiasmo de alguien que acaba de darse cuenta de que había entrado en el aula equivocada durante la semana de exámenes finales. Este no es el patio de comidas de la estación espacial, ¿verdad? La cámara quedó en silencio. Mentes militares avanzadas de 43 especies se quedaron mirando a esta criatura que parecía haber sido ensamblada a partir de piezas de repuesto y elecciones de vida cuestionables. ¿Eres el representante humano? Las mandíbulas del general Claxon chasquearon en lo que era confusión o el equivalente cristalino de un colapso nervioso. ¿Representante de qué ahora? Jake dejó su bolsa térmica y se rascó la cabeza. Mira, acabo de tomar un giro equivocado en esa cosa giratoria con todas las luces, y mi GPS comenzó a hablar en lo que creo que era sumerio antiguo. Se supone que debo entregarle un pepperoni grande a un tipo llamado Sorblat en la cubierta 7. El entusiasmo del comandante Yuki alcanzó niveles de pánico. Los tentáculos del asesor estratégico Quilt estaban haciendo gestos que probablemente violaban varias leyes de la decencia galáctica. El almirante Bexar, para su crédito, logró mantener la compostura a pesar del hecho de que su cumbre militar cuidadosamente planeada acababa de ser interrumpida por lo que parecía ser un empleado perdido de un servicio de entrega de alimentos. Quizás hubo algún malentendido, dijo Bstar lentamente. La forma en que las personas hablan a los niños pequeños y a los humanos aparentemente confundidos. Enviamos una invitación al Comando Estratégico de la Tierra solicitando su mejor estratega militar. Sí, no sé nada de eso, respondió Jake, abriendo su bolsa térmica y sacando lo que sin duda era un dado de 20 caras. Estaba terminando mi ruta para poder llegar a casa para la noche de Eide y hablando de eso, ¿tenéis wifi? Porque mi teléfono ha estado intentando conectarse a algo llamado Galactic Network Prime durante la última hora, y estoy bastante seguro de que eso me va a costar alrededor de 1,000 pesos en cargos de roaming. El dado rodó por el suelo pulido de la cámara y quedó parado con un 20 natural hacia arriba. Varias especies alienígenas tomaron esto como un buen augurio o una declaración de guerra. CDI de los tentáculos del asesor estratégico Quilt formaron lo que podría haber sido un signo de interrogación. ¿Es esta alguna forma de designación táctica humana? Jake parpadeó. Mazmorras y dragones. Ya sabes, juego de rol de mesa. Todos los martes por la noche realizo una campaña para mis amigos. Cosas bastante básicas, en realidad. Actualmente estamos intentando descubrir cómo asaltar la fortaleza de Unlich mientras lidiamos con una invasión de orcos y un dragón que sigue apareciendo en los peores momentos posibles. Los genios militares reunidos intercambiaron miradas que transmitían aproximadamente 17 emociones diferentes, ninguna de ellas positiva. Entonces, ¿estás diciendo que el almirante Bexar dijo cuidadosamente que tienes experiencia con escenarios tácticos de múltiples frentes? Bueno, sí, pero eso es solo por diversión. No es como si fuera una estrategia real ni nada por el estilo. El almirante Bexar decidió que, como ya habían invitado a 43 especies y no habían logrado absolutamente nada, más les valía dejar que los confundidos humanos repartidores de pizza se quedaran. En el peor de los casos, razonó, proporcionaría una distracción entretenida de su inminente fracaso estratégico. Muy bien, anunció Bexar con la resignación de quien está a punto de explicarle la física cuántica a un pez dorado. Procedamos con la presentación del escenario. La pantalla holográfica se expandió para llenar toda la cámara, transformando el espacio en un campo de batalla tridimensional que habría sido impresionante si no fuera tan deprimente.
Jake silbó apreciativamente e inmediatamente comenzó a caminar alrededor de la exhibición como si estuviera mirando en una tienda de electrónica. Bien, este es el trato, comenzó Vexar, señalando los marcadores rojos con uno de sus 4 brazos mientras los otros 3 hacían gestos dramáticos. El enjambre de Mina Colmena se acerca desde el norte galáctico. Imagínese, si quiere, miles de millones de criaturas compartiendo una única conciencia, coordinando sus ataques con perfecta precisión y poseyendo la inteligencia colectiva de aproximadamente 12 billones de mentes individuales. Son muchos puntos de vida, murmuró Jake, entrecerrando los ojos ante los indicadores del enjambre. ¿Puntos de vida? Las mandíbulas del general Claxon chasquearon confundidas. No importa. Sigue adelante. Vestar continuó, claramente entusiasmado con el tema, como lo hace la gente cuando está a punto de explicar exactamente cuán condenados están todos. Desde el brazo espiral oriental, tenemos el colectivo de singularidad tecnológica. Han logrado una fusión perfecta de inteligencia orgánica y artificial, pueden adaptarse a cualquier estrategia en tiempo real y sus armas literalmente reescriben las leyes de la física según sea necesario. Así que, básicamente, están haciendo trampa, observó Jake, asintiendo sabiamente. Odio a los jugadores así. Jugadores. El balbuceo del comandante Yuki adquirió un tono marcadamente agitado. Y finalmente, Vestar siguió adelante, aparentemente decidiendo ignorar el comentario cada vez más extraño de Jake. Los asaltantes dimensionales llegan desde realidades paralelas. Existen en múltiples dimensiones simultáneamente. Pueden atacar desde ángulos que técnicamente no existen, y su sola presencia provoca que el espacio-tiempo local tenga lo que nuestros científicos llaman un día realmente malo. Jake había dejado de caminar y ahora estaba mirando la pantalla con la expresión de alguien que intenta resolver un problema de matemáticas particularmente complicado. Bueno, déjame dejar esto claro. Tienes una mente colmena que comparte información instantáneamente. Chicos técnicos que pueden cambiar las reglas. Mídame y seres interdimensionales que básicamente pueden atacar desde cualquier lugar. Precisamente. Los tentáculos del asesor estratégico Kilps se agitaron con lo que podría haber sido emoción. Y todos están coordinando su asalto para golpear simultáneamente nuestra posición defensiva principal. La colmena proporciona números abrumadores. El colectivo neutraliza nuestras ventajas tecnológicas y los asaltantes se aseguran de que no podamos retirarnos ni reagruparnos. Bien. ¿Y vosotros qué habéis probado hasta ahora? La cámara quedó en un silencio incómodo. Las escamas del almirante Vexar adquirieron un tinte ligeramente verdoso. Bueno, empezó lentamente. El enfoque sapariano implicó una compleja matriz defensiva de 17 fases con posiciones de repliegue rotativas y contraataques coordinados. ¿Cómo funcionó eso? Fuimos completamente destruidos en el primer enfrentamiento. La hegemonía cristalina propuso una estrategia de asignación de recursos matemáticamente perfecta, añadió amablemente el general Claxon, optimizada para lograr la máxima eficiencia en todos los frentes. Y también completamente destruido, pero de manera muy eficiente. Jake asintió pensativamente y volvió a caminar alrededor de la exhibición. ¿Y qué pasa con vosotros, gente de la burbuja? La respuesta del comandante Yuki sonó como si alguien estuviera haciendo gárgaras de entusiasmo. El dispositivo de traducción proporcionado amablemente. Intentamos una estrategia defensiva fluida basada en patrones de respuesta adaptativos y soluciones tácticas emergentes. Déjame adivinar. Completamente destruido. Lo más completo fue que Jake se detuvo y miró a su alrededor, a las minas alienígenas reunidas, con algo cercano a la simpatía. Bueno, entonces aquí está mi pregunta. ¿Tenéis algún tipo de hojas de personajes para estas facciones enemigas? ¿Cuáles son sus estadísticas reales? ¿Qué están intentando lograr además de simplemente ganar? Y por favor díganme que alguien por aquí tenga algunos dados, porque estoy empezando a tener algunas ideas, pero necesito saber con qué estamos trabajando realmente.
El silencio que siguió fue el tipo de silencio que normalmente se reserva para los momentos en que alguien hace una pregunta tan fundamentalmente diferente que rompe un poco el cerebro de todos. Hojas de personajes, repitió lentamente el almirante Bexar. Sí, ya sabes, ¿cuáles son sus fortalezas, debilidades, motivaciones y tácticas preferidas? ¿Qué quieren realmente? Porque en mi experiencia la mejor manera de ganar no es luchar más duro. Se trata de descubrir lo que tus oponentes no esperan y luego hacer algo completamente diferente. Los tentáculos del asesor estratégico Kilp formaron lo que definitivamente fue un signo de interrogación esta vez. ¿Estás sugiriendo que no deberíamos luchar contra ellos? Oh, definitivamente vamos a pelear contra ellos, dijo Jake alegremente, tirando nuevamente su dado de 20 caras. Pero primero, necesito saber las reglas de la casa. Lo que ocurrió a continuación pasaría a la historia militar galáctica como el avance táctico más brillante en siglos o el momento en el que la guerra interestelar oficialmente pasó al siguiente nivel. Jake pasó los siguientes 20 minutos haciendo preguntas que hicieron que las mentes estratégicas reunidas cuestionaran no solo su entrenamiento táctico sino posiblemente sus elecciones de vida. Preguntas como, ¿qué pasa si la mente colmena recibe información contradictoria? ¿Y los técnicos realmente piensan por sí mismos o solo optimizan? ¿Y cómo deciden los asaltantes dimensionales desde qué realidad atacar? El almirante Bexar había comenzado a desarrollar lo que parecía ser un tic nervioso en su ojo izquierdo. No logré ver cómo estas preguntas filosóficas se relacionan con la estrategia militar. Oh, no son filosóficos, respondió Jake, ahora sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la cámara con su dado, completamente ajeno al hecho de que estaba tratando a un consejo de la guerra galáctica como si fuera su sala de estar. Mira, en D&D, nunca atacas al dragón de frente. Eso es lo que espera el dragón. En lugar de eso, descubres lo que realmente quiere el dragón. Luego, o se lo das de una manera que los perjudica, o les haces creer que alguien más está intentando quitárselo. Las mandíbulas del general Claxon chasqueaban tan rápido que sonaban como un aire acondicionado roto. ¿Estás sugiriendo que negociemos con fuerzas de invasión genocidas? No, la negociación es aburrida. Estoy hablando de algo mucho mejor. Jake sonrió con la expresión de alguien que acaba de descubrir cómo maximizar la construcción de un personaje. Estoy hablando de hacer que ellos luchen entre ellos en lugar de contra nosotros. La cámara estalló en el equivalente alienígena de jadeos de horror. Los tentáculos del asesor estratégico Kilps formaron lo que definitivamente fue un signo de exclamación. El burbujeo del comandante Yuki alcanzó niveles que probablemente violaron varias ordenanzas de ruido. Eso es imposible, declaró el almirante Bexar. Estas facciones han estado coordinando sus ataques durante décadas. Su timín es perfecto. Sus estrategias son complementarias. Sus egos son enormes. Jake interrumpió alegremente. Piénsalo. Tienes la mente colmena que piensa que es la más inteligente porque puede procesar información de miles de millones de fuentes. Está el colectivo tecnológico que piensa que es superior porque puede adaptarse a cualquier cosa. Y luego están los asaltantes dimensionales que probablemente creen que la realidad misma les pertenece. Estos no son aliados. Son tres tipos diferentes de supremaquistas que están trabajando juntos temporalmente. Jake se puso de pie y caminó hacia la pantalla holográfica, señalando las formaciones enemigas con la confianza casual de alguien que explica por qué la piña pertenece a la pizza. Observa sus patrones de ataque. La colmena se dirige directamente a tus posiciones más fuertes porque quiere demostrar que puede superar cualquier cosa. Los técnicos tienen en la mira sus sistemas más avanzados porque quieren demostrar su superioridad. Y los asaltantes están atacando desde ángulos imposibles porque quieren que todos sepan lo especiales que son. Pero su coordinación, empezó a decir el general Claxon semanalmente, probablemente la esté gestionando quien convenció a los otros dos a trabajar juntos en primer lugar. Y apuesto a que ninguno de ellos confía realmente el uno en el otro. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Jake tomó su dado y lo lanzó otra vez. Natural 18.
Los extraterrestres estaban empezando a tomar esto como una señal muy siniestra. Primero, vamos a alimentar a la colmena con algo de información que les haga pensar que el colectivo tecnológico está planeando traicionarlos y absorber su conciencia. Lo que, seamos honestos, los chicos tecnológicos probablemente estén planeando hacer de todos modos. Los tentáculos del asesor estratégico Kilp se habían vuelto completamente rígidos. ¿Quieres mentirles? No es mentira si probablemente sea verdad. En segundo lugar, vamos a dejar que los asaltantes dimensionales descubran que las otras dos facciones planean usar sus fuerzas combinadas para sellar las dimensiones paralelas y reclamar esta realidad como su territorio exclusivo. Pero eso sería lo que el burbujeo del comandante Yuki había alcanzado frecuencias que estaban haciendo que a varias especies les dolieran los oídos. Haz que todos sean paranoicos unos con otros. Sí, ese es el punto. Mira. Lo bueno de los supremaquistas es que ya creen que todos los demás están conspirando contra ellos. Solo vamos a confirmar sus sospechas. El almirante Bexar miraba a Jake con la expresión de alguien que observa un accidente de tráfico en cámara lenta. Esto no tiene precedentes. La doctrina militar establece claramente que la doctrina militar asume que sus enemigos son razonables, interrumpió Jake, tirando su dado una vez más. 19 esta vez. Pero estos tipos no son razonables. Son predecibles. La colmena piensa en términos de fuerza abrumadora. Los técnicos piensan en términos de optimización. Y los asaltantes piensan en términos de superioridad dimensional. Entonces, le damos a cada uno de ellos exactamente lo que esperan ver, solo que no desde la dirección desde la que esperan verlo. Jake caminó alrededor de la exhibición nuevamente, esta vez con el paso seguro de alguien que acaba de descubrir la construcción perfecta del personaje. Hacemos creer a Ibe que el colectivo tecnológico está intentando hackear su conciencia compartida. Hacemos creer a los técnicos que los asaltantes están usando la física dimensional para corromper sus sistemas. Y hacemos creer a los asaltantes que los otros dos están trabajando juntos para colapsar sus puntos de acceso. Esto es una locura. Susurró el general Claxon. Hoy es martes por la noche, respondió Jake alegremente. La semana pasada, mis jugadores tuvieron que enfrentarse a un liche, un dragón y un ejército de orcos que, aunque técnicamente colaboraban, intentaban traicionarse mutuamente para conseguir los artefactos mágicos. El mismo principio, a mayor escala, hizo rodar el tinte una vez más. Natural 20. Además, añadió Jake con una sonrisa. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si no funciona, todos serán eliminados exactamente como iba a suceder de todos modos. Pero si funciona, señaló el campo de batalla holográfico con la confianza casual de alguien que acaba de proponer el trabajo de estafa más audaz en la historia galáctica. Convertimos la mayor invasión coordinada de la historia galáctica en la mayor pelea a 3 bandas desde que mi última campaña terminó con el paladín, el pícaro y el mago, todos intentando reclamar la misma espada legendaria. El silencio que siguió fue tan completo que se podía oír el zumbido de los sistemas de soporte vital. El chasquido nervioso de la mandíbula del general Claxon y lo que sonaba sospechosamente como una crisis existencial del almirante Bexar. Muy bien, anunció Jake, aplaudiendo con el entusiasmo de alguien que está a punto de comenzar la mejor sesión de D&D de su vida. Es hora de tomar la iniciativa. ¿Quién tiene acceso a sus redes de inteligencia? Lo que siguió fue la operación militar más brillante en la historia galáctica o la broma más elaborada jamás realizada en 3 dimensiones diferentes simultáneamente. De alguna manera, Jake había convencido a 43 especies diferentes para participar en lo que alegremente llamó la campaña más épica que jamás haya dirigido. Bien, así es como funciona, explicó Jake, parándose frente a la pantalla holográfica como un maestro de mazmorras dirigiéndose a sus jugadores. El cristal y la hegemonía interceptarán y modificarán las comunicaciones de la colmena. General Claxon, necesito que haga que parezca que el colectivo tecnológico está intentando infiltrarse en su red de conciencia compartida. Las mandíbulas del general Claxon chasquearon con incertidumbre.
¿Pero no detectarán el engaño? No, si hacemos que parezca que los técnicos están usando sus protocolos de adaptación a la realidad para enmascarar la intrusión. Mira, no vamos a enviar información falsa. Vamos a enviar firmas de código colectivo de tecnología real que hagan exactamente lo que IBE esperaría que hicieran, solo que no por las razones que ellos creen. Jake se volvió hacia el comandante Yuki, cuyo burbujeo había alcanzado lo que generosamente podría llamarse una carbonatación cautelosamente optimista. La Federación Acuática se hace cargo del colectivo tecnológico. Necesito que crees patrones de interferencia que se vean exactamente como cambios de fase dimensionales que corrompen sus algoritmos adaptativos. Pero eso requeriría que entendiéramos realmente la física dimensional, protestó la comandante Yuki. Su dispositivo de traducción apenas podía seguir el ritmo de su agitado burbujeo. No, requeriría que hicieras ruido que pareciera física dimensional. La belleza del colectivo tecnológico es que analizarán cualquier anomalía hasta la muerte. Dales algo que parezca estar influenciado dimensionalmente pero que no tenga mucho sentido, y gastarán tanta potencia de procesamiento tratando de descifrarlo que se convencerán de que los asaltantes están jugando con ellos. Los tentáculos del asesor estratégico Kilps formaban patrones geométricos cada vez más complejos. Y los asaltantes dimensionales. Oh, ellos son los divertidos. Jake sonrió y volvió a tirar el dado. 17. Los seres de energía van a crear patrones de resonancia a través de múltiples frecuencias dimensionales. Nada dañino, solo lo suficiente para que parezca que alguien está intentando sellar sus rutas de acceso. Los asaltantes detectarán los patrones, los rastrearán hasta los esfuerzos de colaboración entre las facciones Colmena y Tecnología, y asumirán que es un intento coordinado de excluirlos de esta realidad. El almirante Vexar permaneció en silencio durante varios minutos, mirando a Jake con la expresión de alguien que ve como todo su conocimiento de la guerra se esfuma por una esclusa de aire. En esencia, estás ejecutando 3 operaciones psicológicas separadas simultáneamente. 4. En realidad, corrigió Jake alegremente. También vamos a hacer que cada facción piense que las otras 2 han estado planeando esta traición desde el principio. Verás, los supremaquistas paranoicos no solo comienzan a sospechar, sino que comienzan a sospechar retrospectivamente. Comenzarán a reinterpretar todo lo sucedido como evidencia de la conspiración que acaban de descubrir. Las siguientes 6 horas se desarrollaron como la campaña de mesa más compleja jamás intentada, excepto que en lugar de dados y hojas de personajes, estaban usando redes de inteligencia militar reales y las capacidades tecnológicas combinadas de 43 especies diferentes. Jake coordinó toda la operación con la confianza natural de quien organiza una cena particularmente elaborada. Bien, flota Separine, necesito que transmitan accidentalmente en frecuencias que la colmena interceptará. Haz que parezca que estás coordinando con colectivos tecnológicos algo llamado protocolos de integración de conciencia. Pero no existen tales protocolos, protestó el almirante Vexar. Exactamente. La colmena pensará que es un código para algo secreto. A las especies paranoicas les encanta pensar que han descubierto códigos secretos. Mientras tanto, Silicon Based Collective comienza a transmitir ecuaciones matemáticas que son casi, pero no del todo, soluciones a los problemas de barrera dimensional. Los técnicos pensarán que estás trabajando con los asaltantes en manipulación dimensional. El general Claxon observó fascinado cómo sus comunicaciones cuidadosamente elaboradas creaban exactamente el caos que Jake había predicho. La mente colmena está empezando a mostrar signos de agitación. Sus patrones de formación se están volviendo más defensivos. Perfecto. ¿Qué pasa con nuestros amigos tecnológicos? El burbujeo del comandante Yuki había adquirido lo que solo podría describirse como tonos alegres. El colectivo tecnológico ha redirigido el 17% de su poder de procesamiento al análisis de nuestros patrones de interferencia dimensional. Sus protocolos adaptativos comienzan a mostrar indicadores de estrés. Y los asaltantes, uno de los seres de energía,
Parpadeó en el espectro visible el tiempo suficiente para transmitir lo que los sistemas de traducción interpretaron como una satisfacción presuntuosa. Los asaltantes dimensionales han comenzado a reforzar sus puntos de acceso y han redirigido sus fuerzas de exploración para investigar posiciones colaterales entre las otras dos facciones. Jake volvió a tirar el dado. Natural 20. En este punto, varias especies alienígenas comenzaron a adorar al pequeño poliedro de plástico. Damas, caballeros y matrices energéticas no binarias variadas, anunció Jake con el tono de alguien que está a punto de revelar el giro final de la trama. Bienvenido al final del juego. Cada facción cree ahora que las otras dos las están traicionando activamente. Todos ellos van a hacer exactamente lo que hacen los supremaquistas cuando creen que están conspirando contra ellos. Es decir, preguntó el almirante Vexar, aunque su tono sugería que estaba empezando a sospechar la respuesta. Atacarán primero, atacarán con fuerza y asumirán que todos los demás son enemigos. Mira la pantalla. El campo de batalla holográfico comenzó a cambiar cuando 3 flotas de invasión masivas, perfectamente coordinadas apenas unas horas antes, comenzaron a enfrentarse entre sí con la furia de los jugadores que acababan de descubrir que los miembros de su grupo habían estado planeando asesinarlos para obtener sus objetos mágicos. El enjambre de mentes colmena, convencido de que el colectivo tecnológico estaba intentando absorber su conciencia, lanzó un ataque preventivo masivo contra las redes adaptativas colectivas. El colectivo tecnológico, seguro de que las otras dos facciones colaboraban contra ellos, comenzó a atacar sistemáticamente los puntos de acceso dimensional de IBE Communications y Radar. Los asaltantes dimensionales, convencidos de que estaban a punto de quedar excluidos de la realidad misma, comenzaron a desplegar toda su fuerza de invasión en posiciones de combate contra sus antiguos aliados. Jake observó el caos desarrollarse con la expresión satisfecha de un maestro de mazmorras cuyos jugadores acababan de caer directamente en su trampa perfectamente preparada. ¿Sabes qué es lo mejor? Todos luchan tan duro unos contra otros que se han olvidado completamente de nosotros. Los tentáculos del asesor estratégico Kilps habían formado lo que era inequívocamente una señal de victoria. Las principales rutas de invasión están completamente comprometidas. Ya ni siquiera intentan atacar nuestras posiciones. Eso es porque ya no somos los personajes principales de su historia, explicó Jake mientras se sentaba a mirar el programa. Solo somos el premio por el que lucharán después de enfrentarse a sus verdaderos enemigos. Excepto que para el momento en que terminen de tratar entre ellos, no quedará lo suficiente de ninguno de ellos como para ser una amenaza para alguien. El almirante Vexar se quedó mirando la pantalla, que mostraba 3 fuerzas de invasión que amenazaban la galaxia destrozándose entre sí con creciente furia. ¿Cómo supiste que esto funcionaría? Jake se encogió de hombros y tiró el dado una última vez. Natural 20. Porque aparentemente el universo tenía sentido del humor. Fácil. He estado dirigiendo partidas de D&D durante 8 años. Esto es exactamente lo que sucede cuando pones a 3 jugadores de poder medio al máximo en la misma campaña y les dices que solo hay un artefacto legendario. 3 días después, la pantalla holográfica mostró las secuelas de lo que los historiadores militares eventualmente llamarían la Gran Rabieta Galáctica de 2387. El enjambre de mentes colmena se había reducido a grupos dispersos, discutiendo entre ellos sobre si habían sido traicionados por su propia conciencia colectiva. El colectivo de singularidad tecnológica se había dividido en 17 subfacciones diferentes, cada una convencida de que eran las únicas que no habían sido comprometidas por la interferencia dimensional. Los asaltantes dimensionales se habían retirado a la realidad paralela de donde habían venido, pero no antes de sellar sus puntos de acceso tan completamente que accidentalmente se habían quedado completamente fuera de esta dimensión. Jake estaba sentado en el centro de la gran cámara estratégica, rodeado de 43 especies diferentes de líderes militares que lo miraban con expresiones que iban desde el asombro hasta el terror existencial y lo que parecía ser reverencia religiosa. Entonces, dijo el almirante Barr lentamente, su voz tenía el tono de alguien que intenta procesar una información que ha roto fundamentalmente su comprensión de la realidad.
En el lapso de 72 horas estándar, has neutralizado las 3 mayores amenazas militares de la historia galáctica usando nada más que desinformación, manipulación psicológica y lo que llamas habilidades básicas de maestro de mazmorras. Bueno, dicho así, suena mucho más impresionante de lo que fue en realidad, respondió Jake, mirando la hora en su teléfono y frunciendo el ceño al ver la pantalla que aún mostraba Red Galáctica Prime. El roaming cobra una tarifa. Sinceramente, fue más fácil que la sesión de la semana pasada, cuando mis jugadores pasaron 4 horas discutiendo si confiar o no en el mercader, obviamente malvado, que sin duda los traicionaría. Las mandíbulas del general Claxon habían estado chasqueando a un ritmo constante durante la última hora, lo que los sistemas de traducción indicaban que era el equivalente cristalino de una risa nerviosa. Pero la complejidad estratégica, la coordinación necesaria, la sincronización precisa. Miren, chicos, aprecio el entusiasmo, pero en realidad no fue tan complicado, dijo Jake, levantándose y estirándose. Solo hay que recordar que cada personaje, incluso los villanos, se cree el héroe de su propia historia. La colmena creía que estaba poniendo orden en el caos. Los técnicos creían que estaban optimizando el universo. Los asaltantes creían que estaban liberando la realidad del pensamiento lineal. Ninguno podía imaginar que alguien más pudiera ser más inteligente o más capaz que ellos. Estratégico. Los tentáculos del asesor formaron lo que definitivamente era un signo de interrogación seguido de varios signos de exclamación. ¿Pero cómo sabías que reaccionarían de forma tan predecible? Jake se encogió de hombros y se guardó su dado de 20 caras. Como ya he lidiado con jugadores de poder, todos son iguales. Ya sea que estén sentados alrededor de una mesa discutiendo sobre componentes de hechizos o comandando flotas de invasión que abarcan galaxias, están tan concentrados en demostrar que son los mejores que olvidan que otras personas podrían estar jugando a un juego completamente diferente. La efervescencia del comandante Yuki había alcanzado lo que solo podría describirse como frecuencias filosóficas. ¿Estás diciendo que la guerra es un juego para los humanos? No es exactamente la guerra, aclaró Jake, cogiendo su bolsa térmica y comprobando que sus suministros de reparto de pizza seguían intactos. Pero la psicología detrás de esto, sí, es bastante universal. Abusadores, supremaquistas, megalómanos ávidos de poder, todos siguen los mismos patrones básicos. Ya sea que intenten robar el dinero del almuerzo o conquistar galaxias, son predecibles porque no pueden imaginar a nadie lo suficientemente listo como para burlarlos. El almirante Vexar permaneció en silencio durante varios minutos, observando la pantalla holográfica que mostraba los restos dispersos de 3 flotas de invasión. El Consejo Galáctico querrá ofrecerte un puesto como asesor estratégico. Los recursos que podríamos proporcionar, los desafíos que podríamos presentar. Sí, eso es muy halagador, interrumpió Jake. Pero tengo que irme. Mi grupo del martes por la noche me espera, y si llego tarde otra vez, Marcus se va a enfadar por tener que reprogramar su trabajo. Además, todavía tengo que entregarle una pizza a un tal Sorblat. Y Tonis tiene una política estricta de satisfacción al cliente. La cámara quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y lo que parecían 43 especies diferentes intentando procesar el hecho de que el salvador de la civilización galáctica estaba más preocupado por los horarios de entrega de pizza que por la gloria militar. Pero seguro, empezó el general Claxon con desesperación, podrías quedarte lo suficiente para documentar tus métodos, para entrenar a nuestros estrategas en tus técnicas. Jake se detuvo en la entrada de la cámara y miró. De vuelta a las mentes militares reunidas con algo parecido a la compasión. La cuestión es la siguiente. Chicos, no necesitan aprender mis técnicas. Solo necesitan dejar de pensar como estrategas militares. ¿Qué quieren decir?, preguntó el almirante Vexar. Están tan concentrados en librar la batalla perfecta que olvidaron que el objetivo no es luchar a la perfección. El objetivo es ganar. Y a veces la mejor manera de ganar es convencer a sus enemigos de que pierdan por ustedes.
Jake sonrió y tiró el dado una última vez. 20 natural porque aparentemente el universo estaba comprometido con la pieza. Además, añadió alegremente. Esto fue más fácil que la mayoría de mis campañas. Al menos estos tipos se mantuvieron en sus personajes todo el tiempo. El mes pasado, un jugador intentó seducir a un dragón, convencer a un liche para que se convirtiera en coach de vida, y de alguna manera, convertir la pelea contra el jefe final en una competencia de cocina improvisada. Mientras Jake se dirigía a la salida, el asesor estratégico Kill gritó desesperado. ¿Pero qué pasa si algo así vuelve a suceder? ¿Y si nos enfrentamos a otra amenaza coordinada? Jake hizo una pausa y miró hacia atrás con la expresión de quien está a punto de impartir la mayor sabiduría de su generación. Entonces recuerdas que toda historia tiene una debilidad. Todo personaje tiene un defecto y todo plan se desmorona en el momento en que alguien hace algo completamente inesperado. Además, ayuda a tener un buen dado de 20 caras. Las puertas de la cámara se cerraron con un siseo tras él, dejando a 43 especies de genios militares mirando el lugar donde un repartidor de pizzas acababa de redefinir con indiferencia la naturaleza de la guerra galáctica. El almirante Vexar fue el primero en romper el silencio. ¿Alguien más sintió que se estaba conteniendo? Las mandíbulas del general Claxon chasquearon pensativamente. ¿Qué quieres decir? No dejaba de decir que esto era más fácil que sus juegos habituales. Si esto era fácil para él, las escamas de Vester adquirieron un ligero tinte verdoso. ¿De qué son capaces exactamente los humanos cuando de verdad lo intentan? Fuera de la cámara, Jake Morrison caminaba por los pasillos de la Estación Espacial Galáctica, silbando una melodía y comprobando su GPS, que finalmente había dejado de hablar el antiguo samriano y ahora brindaba instrucciones útiles para llegar a la cubierta 7. Tenía que entregar una pizza, dirigir una sesión de D&D y no tenía ni idea de que acababa de convencer a toda la comunidad galáctica de que la humanidad podría ser la especie más terriblemente impredecible del universo conocido. Lo que, considerando el tipo de travesuras que su grupo de los martes por la noche hacía habitualmente, probablemente era una evaluación bastante justa.